Hola, buenas tardes, gracias por estar con nosotros otra vez. La Asociación de Mujeres para Estudios Feministas, AMEF, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión radial, Caracoleando desde la Academia, un programa de reflexión feminista. Hoy les saluda la caracola Alejandrina Rojas. Para comunicarse al programa puede hacerlo a través de los teléfonos 2207-9017, 2207-9018 o bien pueden enviar sus mensajes y seguirnos a través de la página web www.radiousac.tk en Radio Universidad. Y si les interesa conocer más del trabajo de la asociación, pueden visitar el blog amefguatemala.blogspot.com o seguirnos en Facebook como MEF de Guatemala. En nuestro segmento Debate Abierto tendremos el equipo de las Tinieblas a la Neblina, en donde estaremos conversando sobre cosas feministas y además sobre cómo surgió el programa de las Tinieblas a la Neblina. Ay. Debate abierto. Debate abierto, vamos a ver. Debatiendo y caracoleando, construimos ideas para la acción feminista. Para quienes recién nos sintonizan, estamos en nuestro programa Caracoleando desde la Academia y en nuestro segmento Debate Abierto pueden compartirnos sus opiniones o comentarios a los teléfonos 2207-9017 y 2207-9018 o pueden seguirnos en la web en www.radiousac.tk. Estamos conversando con el equipo de las Tinieblas a la Neblina, por lo que les dejo en la voz. Por favor, cuéntenme en primer lugar cómo surgió las Tinieblas a la Neblina. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Rangel, con Carlos Ventura, que también estamos aquí el día de hoy. Pues iniciamos con este proyecto el año pasado en concreto, más o menos en el mes de octubre, a finales de octubre, justo para el día de Halloween. La idea era iniciar con una propuesta de literatura desde la sociedad guatemalteca sobre situaciones paranormales, de miedo, de terror, para ir también dando un espacio a la cultura nacional y a la historia oral guatemalteca. Sí, muchas gracias Alejandrina, gracias por tenernos aquí en tu programa. Pues vamos a platicar un poquito, ¿verdad?, de los orígenes del programa, cómo surgió y todo esto que en realidad nosotros no nos esperábamos que fuera a tener tanto éxito, ¿verdad? Pero actualmente, digamos, tenemos seguidores desde Argentina hasta Canadá, ¿verdad? Entonces es algo bastante interesante y aquí vamos a ir platicando y vamos a escuchar también un par de las historias que hemos ido narrando durante los viernes a las 9 de la noche, que es el programa. Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, ustedes son varios, ¿verdad? Aquí tenemos a la voz de los relatos, al creador de muchos de los relatos. ¿Me pueden contar quiénes más integran el equipo de las Tinieblas a la Neblina? Bueno, la verdad es que lo de la voz de Carlos fue algo muy especial, algo que fue hasta cierto punto una casualidad, una afortunada casualidad, porque habíamos empezado con este grupo, digamos, de discusión sobre relatos de miedo, de terror, pero Carlos dijo en algún momento que él quería leer los cuentos y tratar de poner algunos efectos sonoros y algo más. Probó y salió perfecto, ¿verdad? Desde la primera vez que lo escuchamos, la voz de Carlos cautivó a la gente. Carlos es locutor, ¿verdad? Es locutor profesional, entonces tiene mucha capacidad para leer al aire, para hablar, para hacer los efectos de sonido y para generar también ese rapport, ¿verdad?, con el público que lo atrae y hace que todos nos quedemos escuchando qué es lo que va a decir. Entonces empezamos con eso, que fue una casualidad afortunada, como decía hace un momento. Y con el tiempo también varias personas nos fueron apoyando, ahora fueron apareciendo personas interesadas en el proceso. En un principio algunos amigos nada más se acercaban, acompañaban en un recorrido, en otro. Sin embargo, empezó ya en un momento a algunas personas a estar más formalmente con nosotros. Y una de esas personas es nuestra amiga Claudia Pivaral, ¿verdad?, que seguro nos estará escuchando y a quien le mandamos un cordial y afectuoso saludo. Esperamos que se reintegre dentro de poco. Ha tenido algunos problemitas personales y por eso no ha estado presente en las transmisiones, pero siempre está de corazón y espíritu, ¿verdad?, con nosotros.
y espíritus con nosotros, y pues la estamos aquí esperando, ¿verdad? Para cuando quiera volver a estar por acá. También nos ha acompañado Sandra Rodríguez, ¿verdad? Que nos acompañó haciendo también una de los promocionales, es una actriz de teatro nacional, es sancarlista, ¿verdad? Todos somos sancarlistas en el grupo, eso es algo que hay que hacer ver, ¿verdad? Somos de la USAC y con mucho cariño pues hemos hecho hemos montado este programa y este grupo de relatos que al final por el momento llevamos 24 transmisiones en vivo, en línea, ¿verdad? No, solo hemos fallado uno que otro viernes, pero es por puras cuestiones técnicas, pero hemos ido más o menos apuntalando esta programación constantemente. Muy bien, bueno, con Ana Lucía Ramasini estábamos hablando de el efecto que puede tener pues las historias de terror con las mujeres y con los hombres, ¿verdad? En su vida diaria. Entonces, Carlos, ¿tú qué piensas? Bueno, precisamente el eslogan de nuestro programa es todos tenemos una historia que contar, porque digamos esto no tiene ninguna ideología, eso es algo muy tradicional de Guatemala, ¿verdad? No importa la clase socioeconómica, el origen cultural, siempre hay alguien que cuenta algo que le pasó o que le pasó a su familia. Y de hecho hay muchas personas que nos mandan sus historias, ¿verdad? Mira, yo creo que, como tú decías, esto influye en muchas personas, ¿verdad? Porque esto es algo que nosotros la tradición oral la mamamos, ¿verdad? Aquí los guatemaltecos es un país de mucha tradición oral, y precisamente esto se trata del rescate de este tipo de tradiciones. Muy bien. Algo que creo que es muy importante mencionar en esta que es una radio feminista es que estereotipos se manejan de la mujer, ¿verdad? Porque vemos a la mujer como la víctima y el hombre es el héroe, ¿verdad? Que la salva, siempre es la mujer la gritona, la dramática, así la hacen ver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se rompe este estereotipo o cómo se sigue este estereotipo en las historias de terror? Bueno, algo que hay que señalar de la producción en el programa, ¿verdad? Y de los textos que hemos leído y de las historias que se han ido creando, es que la mayoría de cosas tienen como base la tradición oral guatemalteca. Y en Guatemala, pues obviamente la división de género existe, ¿verdad? O sea, hay una segmentación, por así decirlo, entre hombres y mujeres. Sin embargo, en las personas que siguen la página, que siguen los relatos, la gran mayoría son mujeres. Y hemos conocido mujeres que son unas excelentes cuentarrelatos de terror. Y algo que también es impresionante es cómo lo transmiten, porque hay una habilidad muy innata, ¿no? No sé si será exclusiva de las mujeres o en la sociedad guatemalteca de las madres de familia, de las abuelitas o de las tías, que es la de reproducir esta historia oral, de irla contando, de reunir a los nietos, de contarles pasa esto otro. Y en los relatos, pues salen relatos de todo tipo, ¿no? Algo que algunas personas nos señalaron en un momento es que la voz que relata los cuentos o que estos historias de terror es siempre masculina, entonces que nos sugerían que hubiera también mujeres, y pues en eso estamos por ahora, ¿verdad? El equipo está tratando de ir gestionando ese espacio y también de tener más relatos y que escriban más relatos. Por ejemplo, Piva, ¿verdad? Ella escribe relatos. En la noche que hicimos la presentación en vivo se leyeron algunos de ella, y pues ella es una persona muy creativa, es una escritora de primera línea, ¿verdad? Y cineasta también, y pues Carlos también escribe, ¿verdad? Y tienen sus relatos propios, entonces estamos tratando de irlo incorporando. Ahora lo que sí es que estamos luchando de alguna manera con el tiempo, con la falta de recursos, con la situación propia de Guatemala que existe hacia estas cosas. Hay bastante superstición también, personas que tienen temor a este tipo de cosas. Una prueba de eso es que nosotros no encontrábamos un lugar desde donde transmitir en vivo, sino que lo tuvimos que empezar a hacer desde el carro, porque muchas personas tenían desconfianza, decían no queremos que hagan tal o cual cosa, o incluso en algunos lugares hasta nos negaron la entrada a otros lugares diciendo que no íbamos a hacer cosas que eran fuera del lugar, cuando en realidad es pura cuestión cultural, pero no tiene nada de dramático. Y bueno, aparte de todo eso, que las historias, la mayoría sí tienen como base, aparte de la historia oral, también muchas cuestiones específicas de lo paranormal. En Guatemala, a pesar de que es un tema tan tabú, toda la gente sabe algo de lo paranormal. Sabe, por ejemplo, cómo se espanta un espíritu en una casa. Dice, se pone un ajo, se pone mirra, se pone esto, se pone una cruz de ocote, se hace tal o tal cosa. O sea, todo el mundo sabe y tiene estrategias para luchar con eso. Por muy ateo, agnóstico
o lo que sea, siempre sabe cómo hacer. O muchas personas dicen, mire, yo creo que lo que a usted le está pasando es que lo están brujeando, ¿verdad? Le tienen un trabajo, le tienen un entierro. Entonces eso es algo muy nuestro, es muy del país, y en la Universidad de San Carlos obviamente hay también apertura para que se explote esa historia y cultura y antropología guatemalteca, ¿no? Muy bien. Y bueno, yo tengo otra pregunta. Ahora que ya sé que todos son sancarlistas, ¿verdad? No sé si ya realizaron algún cuento de la Universidad de San Carlos, ya lo han hecho en las instalaciones o ya tienen escrito algún cuento. Mira, aquí precisamente en el Paraninfo Universitario hicimos uno de los programas donde siempre en el programa tratamos de, cuando tenemos algún lugar donde hacer el recorrido antes de leer el cuento, pues narramos una pequeña historia porque estamos narrando desde el lugar, etcétera. Y precisamente ese día que hicimos la transmisión desde aquí del Paraninfo, pues Pablo indicó ahí más o menos como para que la gente viera, por ejemplo, dónde fueron la masacre que cometieron aquí de estudiantes, ¿verdad? En el 81. Después de la quema de la embajada. Después de la quema de la embajada de España. Y también este es un lugar donde se relatan muchas cosas, ¿verdad? Aquí me imagino en la radio he oído un montón de cosas que se dicen de acá. Aquí fue anfiteatro cuando fue la facultad de medicina, etcétera. Entonces es un lugar con mucha historia, con mucha leyenda. Entonces hicimos aquí precisamente el cuento, quizá no se trató de la universidad, pero hicimos desde aquí la transmisión. Y sí, ahorita tenemos planificado pues hacer algo en el campus o en alguna de los antiguos edificios que fueron facultades. Muy bien. Y ahora cuéntenme, ¿cómo funcionan las tinieblas a la neblina? ¿Yo puedo enviar mi historia y ustedes luego la cuentan? ¿O cada quien puede inventar su historia, solo ustedes? ¿O cómo? Explíquenme cómo funciona esto. Ya, mira, por ahora las transmisiones cuando son en vivo han sido todos cuentos propios, ¿verdad? Del grupo. Cuando son las transmisiones en vivo, entonces sí hay algunas personas que han mandado sus cuentos, cuando han sido presentaciones, por ejemplo, fue aquí cerca, y fue una noche de lectura de historias, y de las historias que se narraron, creo que 3 más o menos, ¿verdad, Pablo? 3 historias nos las habían mandado las personas. Hay unas que se repiten, ¿verdad? Porque la tradición oral tiende a veces a repetirse en distintos lugares, entonces las seleccionamos, las adaptamos, y cuando hacemos alguna presentación donde pueden llegar todas las personas, entonces ahí es donde hacemos una lectura también de las que nos comparten. Okay, muy interesante. Bueno, y ahora ustedes ¿cómo creen que se reflejan los poderes cotidianos en hombre y mujer, ¿verdad? En las historias de terror. Eso es... hay una historia que a mí me impactó mucho. Bueno, yo la escribí, pero ya al escucharla narrada y poder construir las imágenes en mi mente me tocó, digamos, y era la de un sicario que hay un hombre que es un comisionado militar que está violando a la mamá, y que es una cuestión violenta, ¿verdad? Fuerte, y el niño llega y le vuela la cabeza al sicario de un balazo. O sea, es impresionante cuando ya uno lo mentaliza y ve también qué tan cerca está eso de que suceda en cualquier lugar del país, tomando en cuenta el genocidio que hubo en Guatemala, ¿no? 150,000 personas, cuántas mujeres y hombres fueron asesinados en ese tiempo, y ahora también el número de muertes de mujeres en este año es altísimo en Guatemala. O sea, esas situaciones pueden parecer espeluznantes, tenebrosas, difíciles de asimilar cuando uno se pone a pensarlas, pero suceden a diario. O sea, eso no salió del aire. Guatemala es un laboratorio del terror, ¿no? de lo tenebroso, de lo inhumano, unas cosas terribles que suceden, violaciones, asesinatos. Ese es uno de los cuentos que me impactó. Y el otro que también tiene poder en ese sentido es el de una mujer pobre, ¿verdad? Empobrecida, que vivía en el área de oriente del país, y que hay un tipo que obviamente es alguien que tiene mucho poder y estaba burlándose de ellos, y ella le lanza una maldición que después el hombre muere dramáticamente. Pues eso, ¿verdad? Es como son los recursos que le va quedando a las personas que están desempoderadas, y en esa subalternización patriarcal, ¿verdad? Que es el patriarcado, el machismo, lo que genera esas disfuncionalidades, ese uso de la violencia, esas cosas terribles que nos toca ver día a día.
A veces nos hacemos la pregunta con Carlos también, ¿verdad? Y también bueno, con amigos como con Juan Carlos Martínez, ¿verdad? Que también es otro de los compañeros que no mencioné, nos ha acompañado, de qué tan correcto, digamos, o qué tan bien es narrar historias de terror en un país que vive el terror a diario. Hemos hablado algunas historias, por ejemplo, de pilotos que han sido asesinados, de personas que se dedican al asesinato, de hombres que son terribles, ¿no? Terribles con sus familias y o en otros casos de cosas que se ven, energías que quedan por ahí después de tanta violencia. Nos preguntamos, ¿tendrá público esto? ¿Tendrá público esto? ¿No será como muy cínico llegar a contar la historia de terror a gente que vive en el terror cotidiano? Pero por suerte hemos visto que ha sido bien recibido, ¿verdad? Y tratamos como de también tratar de despertar un poco de conciencia social con los cuentos, de ir generando esas cositas pequeñitas que no se miren ideologizadas, porque también hay terror a lo ideológico en Guatemala. Pero hemos ido tratando de ir dejando un poquito, ¿verdad? En los relatos y contando una u otra cosa. Entonces ahí, por ejemplo, la imagen de la mujer que es rescatada por el héroe, por lo regular no sale, ¿verdad? No surge. Aunque obviamente habrá que trabajar más para hacer cuentos más precisos en ese sentido. Muy bien. Y bueno, como ustedes saben, hay muchos dramaturgos que se dedican, ¿no? a escribir historias de terror, y bueno, yo tengo conocimiento solo de algunas, ¿verdad? Como Mary Shelley. ¿A quiénes otras autoras o qué otras personas que han aparecido en cuentos de terror podrían mencionar? A ver, mira, yo para ahorita nombres no tengo ahorita, pero hay, especialmente en Europa hay una corriente de escritoras que está surgiendo desde hace unos años y están teniendo muchísimo éxito, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos mencionar a nivel latinoamericano a Isabel Allende, por ejemplo, con La Casa de los Espíritus, que es clásica y conocida por muchas de las personas. Pero como te digo, hay una corriente nueva, ¿verdad?, que está surgiendo especialmente de los países escandinavos. Ahí hay muchas escritoras que están teniendo un éxito editorial y sobre todo una influencia enorme sobre la juventud. Tratan muchos temas no necesariamente de terror, muchos de misterio, ¿verdad?, especialmente de la violencia hacia la mujer, etc. Aquí, por ejemplo, nosotros, como mencionaba Pablo, ¿verdad?, Viva también ha escrito algunos de los relatos. Y a ti, Alejandrina, nos comentabas, ¿verdad?, fuera del aire, que te había gustado mucho uno que se llama Paredes con Historias. Sí, de mis favoritas. Ajá, que precisamente es de una señora, ¿verdad?, que había quedado en silla de ruedas por una experiencia traumática y al final se logra descubrir por qué sucedió. Esa la podemos escuchar hoy, ¿no? Sí, podríamos escucharla hoy, ¿verdad? Por aquí viene, o traemos aquí varios para escuchar. Sí, tenemos varios cuentos para escuchar posteriormente. Bueno, y yo tengo una gran duda. ¿Cuál fue la primera historia que ustedes transmitieron, o ustedes la hicieron en conjunto, o solo tú, Pablo? Cuéntenme cómo fue. Sí, lo que pasó fue que, bueno, con Carlos nos conocemos desde hace algún tiempo, ¿verdad? Y también con su hermano y con su familia, y pues siempre habíamos tenido la inquietud de empezar a hacer algo, un programa, de hacer algo para que tuviera que ver con producción audiovisual. También Carlos pues es aficionado a hacer cine y tiene cursos de cine, de locución. Y pues la idea era construir algo. Para diciembre del 2014 era uno de esos momentos en los que uno vive un poco el estrés de la vida, entonces decidí escribir un cuento todas las noches, hasta llegar a escribir uno por noche, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos. Ese mes salieron más o menos 21 relatos de terror, algunos muy buenos, otros no tanto, otros hasta eran medio cómicos. Y pues lo que hacíamos era que yo lo escribía y se lo enviaba a Carlos. Carlos lo veía y me decía, pongámosle esto, pongámosle aquello, este está bueno, este está más o menos, este me gustaría leerlo, o este sería bueno para hacerlo un cortometraje. Y después de eso quedaron más y más, y quedó una batería por ahí de cuentos que son los que hemos venido leyendo. Y uno que hasta ahora es quizá el que más difusión ha tenido, pero no por el programa, sino por lo escrito, que fue el Muerte Súbita, que es
un relato de un médico forense que está haciendo los cortes de unos cadáveres y de repente pasa algo por ahí inesperado, inusual, y que es la parte como dramática del cuento. Pues de ahí salieron, y después han ido saliendo nuevos cuentos, han ido también surgiendo otros, y poquito a poco pues hemos ido mejorando un poco más también la transmisión, ¿verdad? Y el ritmo del relato y todo. Y hay algo que, perdón, a la gente le gustó mucho, que eso fue algo fortuito también, el recorrido por la ciudad y por los lugares en el carro. Y como te digo, esto fue algo fortuito también porque precisamente después de una transmisión, mi carro estaba más cerca del de Pablo. Entonces yo lo llevé a su carro y hubiéramos llegado 30 segundos más tarde y estaban por robarle el carro. Entonces decidimos mejor no hacerlo en un lugar público sin alguna especie de coordinación con las personas del lugar. Entonces empezamos el viernes siguiente, lo hicimos transmitiendo en el carro y eso le gustó muchísimo a la gente. Digamos, como te dije anteriormente, hay gente que nos ve en Canadá, guatemaltecos, en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, y son personas que a veces tienen 20, 25 años de no ver las calles de la ciudad y ese recorrido les encanta. Como te digo, tenemos también mucha gente que nos escucha de Argentina, de Colombia, hay muchísima gente. En una transmisión creo que habían 3.000 personas de Colombia en el momento escuchando la transmisión. Y entonces les gusta, ¿verdad? Les gusta ese tipo de conocer un lugar diferente al de ellos, pero a la vez en las historias se ven reflejados, porque quizá el acento de los personajes es distinto, el nombre de las calles tal vez es diferente, pero se ven reflejados porque al final es una misma identidad latinoamericana y se ven reflejados ahí. Claro. Sí, algo interesante con eso es que hubo un cuento, no recuerdo cuál fue, pero que tuvo el mismo número de personas que lo vieron en Facebook, en Nicaragua, en México y en Guatemala. O sea, hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que en Nicaragua hay menos habitantes, pero el número de personas fue el mismo. Y en Guatemala también. Y pues los saludos, todo, hay gente en Perú, ¿verdad?, en Argentina, que es donde también les gusta, en Uruguay, en Ecuador. Y pues envían sus saludos y uno dice, ¿hasta dónde está llegando esto?, ¿verdad? Aparte del poder de las redes sociales, también esto es algo latinoamericano, sí. Es algo que todos compartimos. Solo aprovechando esto, claro. Por aquí a la página algunas personas nos han escrito, entonces mandamos un saludo a Shogun Acuario, a Maru Alamán y a Mario Interiano Osito, que están saludos a todos. Están en sintonía, y también a Sandra Rodríguez Amezquita, que ya se reportó, ¿verdad?, que está ahí. Ay, hola Sandra. ¿Verdad? Esa es otra parte que les gusta mucho el programa, Laura, los saludos. Claro. Y hola. Muy bien, bueno, pues vamos a una pausa y seguimos con esto. Ya, después de si quieren ponemos el primer cuento. Estamos hablando con el equipo de las tinieblas en la neblina. Bueno, en este momento vamos a proceder a escuchar uno de los cuentos, uno de los famosos cuentos. ¿Cuál es el nombre? Los anteojos oscuros de la ciencia. Muy bien, pues vamos a escucharlo. Solo antes de empezar, este relato pues tiene que ver un poco con esa disyuntiva que hay entre la ciencia o lo metafísico, ¿verdad? Entonces hay personas que son de ciencia, ¿no? En la universidad pues es la meca del pensamiento científico y existe esa necesidad como de no creer, pero llega un momento en el que el escepticismo ya se vuelve ridículo, ¿no? Y un momento también en el que el ser muy creyente es también ridículo. Entonces este cuento tiene un poquito que ver con eso. Bien, entonces vamos. Muy bien. Hace algunos años. Con el grupo de amigos que crecimos juntos, lo admiramos, aunque estamos seguros que él no querría que se le rindiera tanta pleitesía. Lo tenemos muy en alto en nuestras consideraciones. Él se ha llamado siempre a sí mismo un hombre de ciencia, y siempre lo hemos visto así. Él no cree en espantos y esas cosas. Para todo tiene una explicación lógica, y de verdad que sí explica bien las cosas. Nada fuera de este mundo está sucediendo más que en la mente humana, que cree lo que quiere ver.
conversar sobre las cosas de la ciencia y cómo había creencias populares que no tenían lógica o razón alguna, un amigo mencionó la tabla Ouija. Yo había escuchado de esto antes, pero realmente no sabía de qué se trataba. Don Everardo explicó que la tabla se suponía que conectaba con el mundo de los muertos y que los espíritus se canalizaban a través de los cuerpos de las personas e iban armando palabras para dar respuesta a las preguntas que hacía el público. Pero también nos contó que en una universidad en Estados Unidos habían hecho varios experimentos para determinar la veracidad de la tabla y encontraron que tal conexión no existía, ya que le taparon los ojos a las personas en el experimento, y a pesar que el triángulo que sirve de visor se movía, en ningún momento armaron palabras coherentes. Es decir, que el conocimiento humano y su voluntad eran los que decían qué era lo que los supuestos espíritus respondían. Estábamos en esta plática cuando de repente, en la habitación, un florero cayó al piso y se rompió en pedazos. Todos nos quedamos viendo asustados, pues nos pareció de lo más curioso que eso sucediera justamente en el momento en que hablábamos de los espíritus y su conexión con el mundo. Segundos después, un gato apareció corriendo en la sala donde estábamos. Todos asociamos rápidamente la caída del florero con el gato. También don Everardo dijo como broma: ¿vieron? El gato del más allá es el que nos está asustando. Todos reímos, pues nos pareció una situación graciosa y además nos tranquilizamos, ya que nos habíamos puesto un poco alterados con el relato. Don Everardo decidió terminar ahí la reunión. Jóvenes, creo que ya es hora que se retiren. Continuaremos otro día. Era temprano aún, pero por cortesía nos pusimos de pie y nos despedimos todos. Entre el grupo de amigos estaba Maquito, quien era muy silencioso y conversaba muy poco. Él pedía a favor que lo llevara a su casa, pues prefería no manejar de noche por la oscuridad y el temor a no ver en la carretera. Esa noche se subió al carro y viajamos aproximadamente 1 hora. Había mucho tráfico. Yo vivía fuera de la capital. Tenía que tomar la carretera interamericana para llegar a mi casa. Maquito vivía a 5 kilómetros de la mía, así que lo acercaba a su colonia. Cuando estábamos a 10 minutos de llegar, decidió romper el silencio, pues iba escuchando algo con los audífonos todo el tiempo. Pensé que era música hasta que me dijo: fíjese que yo grabo todas las reuniones porque me interesa mucho lo que dice don Everardo. Así que tengo archivos de los temas que hablamos y después los oigo en mi casa. La reunión de hoy también la grabé. Pero escuche, este es el momento en que se cae el florero. A ver, le dije intrigado. Me dio uno de los audífonos, el cual puse en mi oído derecho mientras seguía manejando. Se escuchaba la plática, las risas, cuando de repente surgió una voz que no estaba en el lugar. Cállate ya, es hora de dormir. ¿Qué dice esa persona?, le pregunté a Maquito, quien regresó a la grabación y volvió a escuchar. Era algo de lo más extraño. Cállate ya, es hora de dormir. Maquito me explicó que él estaba viendo al gato. Este se llegó a sentar en una orilla de la sala y de repente el florero casi le cae encima al menino y por eso salió corriendo.
Esa noche quedé bastante impresionado por lo que escuché y las palabras de Maquito. Sin embargo, no quise darle más vueltas al asunto y dejé de pensar en el tema. A los 2 días recibimos una llamada de don Everardo. Nos invitaba a todos a su casa porque tenía pruebas irrefutables de que la Ouija no tenía validez científica. Así que fuimos todos el siguiente viernes. Buenas noches, jóvenes. Quiero comentarles que para probar que la Ouija no funciona, conseguí una. Me la prestó un amigo de uno de mis nietos. Me dijo que tuviera cuidado porque está maldita. Semejante estupidez. Bueno, pues aquí está. Las instrucciones son las siguientes. A ver, ustedes 3 ponen sus manos sobre este triángulo y yo voy haciendo las preguntas. Espíritus descarnados, si están presentes en este lugar, manifiéstense con cualquier señal, sonido, olor, viento, luz o movimiento de la tabla Ouija. Es suficiente para saber que están aquí. No se movía el triángulo, más bien se escuchó una voz de alguien que entraba a la casa. De pronto entró una mujer morena de pelo blanco. Se acercó a la puerta y nos dijo: Buenas noches. ¿Qué hacen, jóvenes? La vimos y descubrimos que era la esposa de don Everardo, pues estaban en las fotos juntos. Todos respondimos: señora, buenas noches. ¿Quieren algo de comer? Todos dijimos: no, muchas gracias, pues habíamos cenado ya. Vio a don Everardo que estaba concentrado en la tabla y le dijo: Con permiso, cielo. No se vaya a dormir muy tarde. Yo ya me voy a ver la novela. Él la ignoró completamente. Seguía obstinado en descubrir qué pasaba con la Ouija. La señora se fue al dormitorio, cuando de pronto hubo una baja de temperatura brusca. La sala se puso fría como una refrigeradora. Don Everardo volvió a preguntar: ¿hay algo o alguien que ya no esté en este mundo que quiera decirnos algo? De pronto la Ouija empezó a vibrar sobre la mesa. Algo movió la mesa de un lado a otro. Yo estaba aterrado. Le vi la cara a los demás y todos estábamos muertos de miedo. Se escucharon quizá unos 5 golpes en la madera de la mesa. Cada uno iba subiendo de intensidad hasta que parecía que se iban a romper las tablas de los muebles. Don Everardo solo dijo: no se preocupen, seguramente el cambio de temperatura hace que la madera haga esos ruidos. Así pasa todas las noches. El frío contrae la madera de los muebles que crujen, entonces hay sonidos como tronidos. Volvió a colocar bien la Ouija en nuestras manos, cuando de pronto le vi la cara a Maquito. Tenía los ojos volteados hacia atrás y dijo con una voz potente: buenas noches, señores. Yo soy el dueño de esta casa desde 1871. Cuando era un joven, entré con los milicianos liberales que venían con Justo Rufino Barrios. Pero ahora me persigue la policía secreta de Estrada Cabrera. Piensa que lo queremos controlar. En esta casa nos reunimos para complotar contra ese tirano. Don Everardo, incrédulo, dijo: este Maquito está sugestionado por las historias que anda leyendo de Miguel Ángel Asturias y el señor presidente y todo eso. No le hagan caso, es cosa de él. Lo conozco, es de voluntad débil este muchacho. Los demás
demás estábamos casi sin habla y la boca seca. Luego de esto, Maquito se quedó dormido y no habló más. En eso la ouija cobró vida ya solo con mis manos y las del otro compañero. El triángulo empezó a moverse. Don Everardo dijo: ¿hay algo que nos quieran decir? El triángulo se movió hacia el sí. ¿Quién se está manifestando en este momento? El triángulo se fue moviendo. Una G, una E, una R, hasta formar la palabra Gertrudis. ¿Qué quieres, Gertrudis? La respuesta, letra por letra, fue: hora de dormir. Luego se quedó todo en silencio. Interesante, jóvenes. Creo que ya va siendo hora de que se vayan a sus casas porque ya están cansados. De pronto todo volvió a la normalidad. Aunque la cara de don Everardo no había cambiado mucho, a excepción de un poco de sudor. Simplemente nos dijo: ¿vieron que no pasó nada? Vengan, les quiero mostrar algo que tengo. Es un tarot que hace años guardé por aquí. Lo acompañamos a su habitación cuando le preguntamos: ¿su esposa, don Everardo, cómo se llama? Se llamaba, querrás decir. Ella murió el año antepasado. Se llamaba Gertrudis. Ah, mira, qué coincidencia, igual que el nombre de la ouija. Pero si ni me hablaba en vida, no creo que me hable muerta. Todos nos quedamos consternados. Nos vimos unos a otros y decidimos no decir nada a don Everardo, quien, por cierto, murió 2 noches después de un fulminante ataque al corazón. Muy bien, creo que a todos nos dejó los pelos de punta, ¿verdad? Más con eso que es de ouija, que creo que a todos desde pequeños nos ha asustado, y más un cuento así. Y bueno, pues seguimos aquí, que ya nos queda poco tiempo, pero les estaba haciendo la pregunta de, bueno, esto va dedicado al público adulto, ¿verdad? ¿Tienen alguna idea de cuentos dedicados al público infantil? Pues eso es algo que con Carlos también nunca pensamos que fuera a suceder, y es que cuando hicimos la presentación en vivo hace el 4 de febrero, justo vimos que llegaron varios niños, y después también en los saludos al programa, las personas que declaran que están escuchando los cuentos son en la mayoría niños o familias con niños. Entonces ahí nos hemos dado cuenta al final que el público infantil es nuestro objetivo finalmente, ¿no? Porque es de las personas que más les gusta. Sí, hay bastantes y piden, nos han contado que se juntan familias, incluso apagan, dicen que hay unos que hasta apagan la luz cuando va a empezar el programa y se juntan todos en una cama a escuchar, que es algo que creo yo que se había perdido aquí, ¿verdad? Que antes platicábamos eso, ¿verdad? Que nos contaban que cuando no había televisión, pues ponían con los abuelitos los programas de misterio o lo que fuera, y se ponían todos alrededor de la radio a escuchar. Muy bien, y bueno, ¿qué tanta realidad y qué tanta ficción tienen estos cuentos? ¿Qué tan reales son, verdad? ¿Alguno de ustedes ha vivido alguno de esos cuentos o algo paranormal o algo parecido? ¿Pueden contarme? Bueno, los cuentos todos, eso, mucha gente me pregunta, ¿esto es ficticio o es cierto? Obviamente son ficción, pero depende cómo uno defina la ficción. Claro. Porque toda ficción parte de hechos reales, o sea, las ideas no vienen de la nada, no vienen de inspiración divina menos, ¿verdad? O sea, vienen siempre de una experiencia preliminar. Lo que sí son la unión de muchas experiencias contadas por varias personas de cosas que les han sucedido. Algunas cosas dramáticas, ¿verdad? Terribles, así como la historia de un señor que iba en un avión y que cae en las Islas Galápagos y fue recogido ahí y tuvo unas apariciones. No es
tan así que haya caído y que haya sobrevivido solo una persona. Ha habido casos de ese tipo, pero no es precisamente este. Lo que sí es cierto es que esa historia parte de la historia que nos contó un señor que viajaba mucho en avión y que empezó a tener ese tipo de visiones y de apariciones. O otras cosas, por ejemplo los extraterrestres, ¿verdad? Que dicen aquí en muchos lugares, en Quiché, en los volcanes cerca del lago Atitlán, incluso en el oriente del país, hay gente que declara haber visto naves extraterrestres y personas extrañas en los lugares. Es algo que no nos consta, pero es lo que la gente está viviendo, ¿verdad, Carlos? No sé cómo lo... Sí, no, y precisamente después de la transmisión de este relato que acabamos de escuchar, mucha gente escribió contando historias de que les habían pasado precisamente con la Ouija, ¿verdad? En ese programa precisamente Pablo dio una explicación científica de quién había inventado la Ouija. De hecho es una marca registrada, ¿verdad? Por eso es que tiene un mismo diseño desde hace... ¿Cuánto, Pablo? Más o menos de finales del siglo XIX. Ajá, entonces se explicó, ¿verdad? Pero aún así mucha gente escribió contando que les habían pasado cosas bastante fuertes y nos relataban. Y de hecho una de esas historias fue de las que nos envió el público y la leímos cuando hicimos nuestra presentación en vivo. Y personalmente pues también creo que uno nunca le ha puesto atención a estas cosas hasta que empieza a relatarlas. Empieza a decir, por ejemplo, un ruido en una casa, una cosita que dice, oye, nunca había pensado que podía ser algo extraño, ¿verdad? Sí. O sensaciones, premoniciones que se tienen a veces, sueños, cosas que no tienen una explicación tan lógica. Bueno, a menos que la ciencia va a ir avanzando con el tiempo y quizá lo va a poder explicar, pero hay cosas que no se explican, ¿verdad? Situaciones extrañas. No sé, Carlos podría contar un par de situaciones por ahí. Bueno, a veces, ¿verdad? Tal vez también que está uno influenciado por lo que está grabando y, bueno, digamos, normalmente es en la noche que hacemos la grabación, ¿verdad? Entonces ha pasado algún par de cuestiones extrañas, ¿verdad? Que no habían pasado antes, pero que, como te digo, puede ser la influencia de lo que uno está haciendo, que lo está viviendo y, digamos, en los personajes que uno tiene que meterse para hacer las voces. Entonces, además de alguna vez ha habido algún ruido, una cosa extraña de estar grabando esto, pero, ajá. Bueno, ¿y no han pensado hacer algún relato sobre las leyendas clásicas de Guatemala, verdad? La Ciguanaba, la Llorona, el Sombrerón. Siempre me ha llamado la atención ese tipo de leyendas, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? Pues de hecho hay una, ¿verdad? Que habla un poco de... No les vamos a adelantar de qué trata porque la pueden ver en todos los cuentos están en el canal de YouTube, Tinieblas Intensas. O si no, también nos pueden encontrar en la página de Las Tinieblas a la Neblina, en Facebook. O sea, tenemos ahí, también estamos en Twitter, ¿verdad? Estamos publicando constantemente los cuentos. Hay algunos que sí parten de estas leyendas tradicionales. Por ejemplo, lo del cadejo, ¿verdad? Algunas que tienen algunas cuestiones del cadejo. Otras... Hay el duende también. Duende, solo que es, digamos, ya está como más modernizado, por decirlo así, ¿verdad? Entonces que eso es algo que le ha gustado también a la gente, ¿verdad? Especialmente a los jóvenes. Ajá. Sí, y hay cosas terribles. Ahora suceden cosas impresionantes que mucha gente no se dispone a contar porque no entran en la lógica de las leyendas tradicionales. Y ahorita que vamos a escuchar el de uno pequeñito, ¿verdad? Que se llama... Sí, ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que todavía tenemos tiempo para escuchar uno cortito de los mejores. Bueno, entonces se llama... Nos quedan 10 minutos todavía. Sí, perfecto, este es cortito, es de 3 minutos ya. Mascotas nocturnas. Desde niño he sido amante de las mascotas. Soy del interior y crecí en una casa grande con perros, gatos, pollos y todo tipo de animal que pudiera acompañarnos. Con los años tuvimos que emigrar a la capital. Sin embargo, nos quedó esa afición por las mascotas, un tanto compulsiva, diría yo. A donde vamos siempre recogemos un perro o un gato. Hace unos años, en mis primeros días de la universidad, recuerdo que por circunstancias extrañas nos quedamos sin ningún animal en casa.
ocultar, obviamente lo negó todo. Pero pasaba algo extraño, y era que los gatos que vivían en los tejados cercanos seguían llegando, como cuando la gatita que teníamos estaba viva. Todas las noches se oía el maullar de los felinos en brama. El ruido y las peleas que tenían eran tantas que decidí observar qué gato y de qué casa era para ir a sugerirle a los dueños que mantuvieran a su mascota encerrada por las noches. La primera noche fue infructuosa, pues llegaron las 2 de la mañana y ningún gato se asomó. Al siguiente día, desde temprano se escuchaba el maullar y el escándalo en el mismo patio de mi casa. Tomé una cámara de video para registrar los hechos y después tener forma de probar a los vecinos qué era lo que sucedía. Grabé toda la escena. Llegaban los gatos y se peleaban entre ellos. Nada del otro mundo. Al siguiente día que quería enviar el video, me puse a revisarlo en detalle. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que al momento en que los gatos llegaban a nuestra casa, un grupo de espectros peleaba con ellos y después corrían hacia adentro de mi habitación. No sé si fue por sugestión mía que eso pasó, pero después, todas las noches en mi habitación caían cosas al piso. Comprendí con el tiempo que eran los espectros de los meninos que habían sido asesinados por la señora de al lado. Me sentí tan mal que hasta hoy no he sabido qué hacer. Quiero a mis gatos, pero simplemente los prefiero vivos. Muy bien, gracias por la historia. Creo que tenemos saludos antes de irnos, ¿verdad? A Edison Chu y a quién más, Pablo. Y bueno, Edison Chu nos escribe de Cabón, Alta Verapaz, y a todas las personas que han dado like a la página. Está Armando Díaz, Ishen McMary, Marismo Caneso Lórzano, Ingrid de Soto, Freddy Cian, Marvin García, Rod Villatoro, la Martial Arts, no sé, es algún gimnasio, Marielos Álvarez, Smiley Álvarez, Being, Heidi Elizabeth Molina, Liz Ares y Elia Díaz. Bueno, saludos a todos y gracias a los dos por habernos acompañado. Les agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron en esta tarde en Caracoleando desde la Academia y les esperamos el próximo lunes a las 14 horas para seguir caracoleando desde la Academia en Radio Universidad, ideas feministas que suenan. Buenas tardes. Ay, muchas gracias. Mira,